Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de el podcast de Pash. Espero que estés muy bien, que si no estás muy bien estoy aquí para acompañarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí está haciendo frío. Ya llegó el invierno. Supuestamente el año pasado no hubo invierno, lo cual es cierto porque yo no recuerdo estar así el año pasado. O sea, sí hacía más fresquito, pero no estaba así. Y estoy feliz con las nubes. O sea, en verdad estoy caminando entre las nubes. Y ustedes pueden llamarle neblina, pues yo le voy a decir que estoy flotando entre las nubes, como esos mundos de Mario Bros. Cuando tú estás volando. Así me siento yo en este momento. Sí, sí hay mucho agua en el aire y sobre todo yo que estoy viviendo aquí cerquita al mar, se siente el mar en mis narices. Y por otra razón, por otro lado, por alguna razón este año no me ha dado tan mal el asma. El año pasado yo estaba con mi inhalador en la mano todo el tiempo. Creo que ya me estoy acostumbrando un poquito al clima. O sea, estamos bien, estamos bien. Astrológicamente, en estos días estamos hablando mucho de Tauro. Así como Aries tuvo su época, ¿se acuerdan? Hace un par de capítulos yo he hablado un montón de Aries. Bueno, ahora los planetas están juntándose en Tauro. Y Tauro, que es la tierra, que es la seguridad, que es todo eso que nos gusta como en el ámbito un poco material, el dinero, nuestra profesión, lo que nos da dinero. Entra ahorita Venus. Bueno, Venus ya lleva un rato acá, ¿no? Pero nos hace pensar en esas ganas de ir a un centro comercial y gastarnos todo lo que hemos ganado últimamente en el centro comercial. Y es como no podemos hacerlo porque tenemos que ahorrar. O sea, acordémonos de nuestra luna nueva y de nuestras intenciones. Si se mueve mi cámara es porque Gigi está jugando justo debajo del trípode. Y no vamos a hacer nada al respecto. ¿Saben por qué? Porque además esta es la cuarta vez que grabo el capítulo. Y no es porque no me gustó, no, porque se acabó la pila, porque se llenó. Tengo tantas fotos de Gigi que me tocó solucionar y empezar a borrar. Ya no me duele haber borrado las fotos si tú sigues molestándome. Bueno, hay mucha tierra ahorita en nuestro chart. Entonces fíjate muy bien en que de pronto esos gustitos que te das de vez en cuando no se vuelvan constantes, porque uno no se da cuenta y después es como te llega la cuenta de la tarjeta de crédito y es como, eso era plata mía de verdad y ahora debo. Entonces hacer planes, ¿no? O sea, no significa que no te permitas darte gustos, pero siempre fijándote muy bien. Y bueno, el tema que iba a hablar hoy ha sido un capítulo bien, ¿cómo se diría esto? Como torpe en cuanto a que me ha costado llegar a este momento, pero aquí estamos. Por muchas razones. Tenía un tema porque este capítulo sale el Día de la Madre y dije, vamos a hablar de la maternidad. No, no estoy lista. O sea, no es porque para mí sea traumático ni nada de eso, pero tengo que ser sinceras con ustedes. O sea, tengo 34 años, soy mujer y la gente espera que yo sea mamá. Y aparte de eso, yo espero serlo en ciertos días, otros días espero no serlo. Eh, es súper complicado y no sé si a alguien más le pase lo que me pasa a mí, que en verdad es un tema que nunca me lo he tomado con seriedad, o sea, de que si la gente me pregunta, yo me lo tome a mal, no, o sea, pero me afecta de cierta manera, ¿no? O sea, me pone en una situación un poco vulnerable. Entonces también es un recordatorio y como un consejo, nunca le preguntes a alguien si quiere ser o no mamá, porque tú no sabes la historia que tenga detrás de eso. O sea, mi historia es simple, todavía no sé, pero me hace sentir extraña. Entonces, obviamente, cuando empecé, ese fue el primer capítulo que grabé hace un par de días, porque esto lo hice hace un par de días y traté de grabarlo y fui como, no, o sea, choco un montón con mis ideas, no salgo con nada claro, o sea, sí tengo sentimientos y quisiera compartirles mis sentimientos a eso, pero creo que yo todavía no los he procesado lo suficiente como para poder salir como con una enseñanza, ¿no? Entonces, digamos que vamos a dejar eso ahí en remojo. Sí quiero aprovechar y darle mis felicitaciones a todas las mamás que me escuchan. Ustedes saben que yo las admiro, que mi personaje y mi héroe favorito de cualquier cómic son las mamás.
porque no hay mujer más superpoderosa que ustedes. En serio, me les quito el sombrero, las admiro, las aplaudo. Amo a mi mamá representa todo lo que es belleza, todo lo que es amor, entrega completa. Y soy muy orgullosa de ser su hija. O sea, siento que es algo de lo que yo puedo decir soy hija de mi mamá. Entonces le mando un abrazo enorme a ella también y a mi tata, a mi abuela, que también la quiero demasiado. Y a todas mis tías, bueno, es que yo tengo una carga materna, o sea, de mujeres mamás en mi vida, que es espectacular. O sea, son unas mujeres tan increíbles. Por eso admiro tanto como a las madres, porque las madres que viven cerca a mí, o sea, las mamás con las que yo crecí, son hermosas. Entonces aprovecho para darles un abrazo y un beso a ellas. Pero sí, o sea, iba a hablar del tema y fui como, no, es muy difícil. Vamos a hablar de nuestro propósito de vida. Vamos a hablar del Dharma un poquito también, se las debía. Y cuando hablamos del Dharma, o sea, en verdad esa palabra en sánscrito significa protección, ¿no? Pero cuando hablamos del Dharma, hablamos un poco de lo que es el propósito de nuestras vidas. Y hoy quiero contarles como estos 4 pilares que representan y lo que podrían representar el propósito en nuestras vidas, ¿no? Que se parece un poquito al Dharma, pero no exactamente lo mismo. Porque cuando hablamos del Dharma, es este método supremo que encontramos en el yoga y en el hinduismo y un poco en el budismo, sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sí? O sea, el Dharma te dice, tú naces y tú tienes una tarea en esta vida. Y para que tú sientas que tu vida es llena y que está completa y que cosas están pasando, tú tienes que enfocarte en tu Dharma, ¿sí? Digamos que el Dharma no necesariamente tiene que ser tu oficio, no tiene que ser tu profesión. A veces se piensa que el Dharma es ser madre y tampoco es eso. Si lo traducimos ahí, el Dharma sería nutrir, ¿no? Tu tarea es nutrir a las personas, ayudar a crecer, ¿sí? Cuando lo conectamos con la profesión, no lo veas en tu oficio, sino cuál sería eso que está más allá del trabajo diario, ¿no? Del oficio. Digamos, yo no soy, o sea, mi Dharma no es ser profesora de yoga, ni guía en mindfulness, ¿no? Mi Dharma va un poquito más allá que eso y en lo que he trabajado y más o menos lo que he descubierto es que parte de mi Dharma es que las personas sientan paz, buscar la manera de que las personas sientan paz y casualmente el yoga ayuda un poco a eso. Como me gusta hacer yoga, una cosa llevó a la otra y se volvió mi propósito de vida. Entonces pensemos ahora hacia nuestro propósito de vida. Digamos que ya vimos un pincelado del Dharma. No me gusta entrar mucho a ese tema porque es bien como profundo y podría pasar horas hablando de esto. Entonces hablemos de algo un poco más light, algo que tú puedas escuchar mientras vas manejando hacia tu casa. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y si no tienes uno, de pronto este capítulo te va a ayudar como a desenredar un poquito de pronto esa idea. Porque no necesariamente tiene que ser en lo que tú trabajas, ¿sí? Nos pasa mucho que cuando estamos buscando nuestra profesión, nos preguntan, ¿cómo te ves tú en 10 años haciendo esto? Y ahora yo lo pienso y es como, no estoy haciendo mi profesión. Entonces, ¿que mi propósito de vida se fue a la basura? No. De pronto encontré mi propósito de vida y por eso tuve que salir de lo que estaba haciendo, de lo que estudié, ¿no? Entonces no nos enfoquemos en pensar que nuestro propósito de vida tiene que ver con nuestra profesión, porque eso sería muy Tauro de nuestra parte. Sí, Tauro te diría como tienes que hacer plata con tu propósito de vida. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso, pero nos vamos a dar cuenta que es una porción muy chiquitica de lo que en verdad deberíamos estar enfocando. Entonces, cuando hablamos de nuestro propósito de vida, hablamos de 4 cosas que pasan en nuestra vida y de esas 4, cuando las juntamos, encontramos 4 pilares, ¿sí? Y cuando esos 4 pilares están balanceados, sostiene ese pilar, sostiene como eso grande que es tu propósito de vida. Entonces, pensemos primero en lo que es como más lógico para nosotros y es qué es lo que te gusta hacer. Más que te guste, que te apasiona, ¿no? Esas cosas que tú dices, podría hacer esto todos los días de mi vida sin ningún problema.
Y eso no significa que no sea fácil, que no sea difícil, ¿no? Yo amo hacer yoga, amo mi práctica, más allá que dictar las clases, porque es una cosa muy diferente, o sea, yo amo practicar y ser practicante y estudiar y leer, también amo enseñar y amo sentarme y explicar y contar historias, amo comunicar, ¿sí? Todo eso me lleva a las cosas que amo hacer, pero no significa que esas cosas sean fáciles, ¿sí? La práctica, súper difícil. Estudiar, entregar tiempo, dedicarme a estar aprendiendo, a reconocer que no lo sé todo, ¿sí? Ser una estudiante fervorosa y constante es difícil. Dictar clases, cero fácil, ¿no? O sea, cuesta. Hacer esto, ni les cuento. Entonces piensa en las cosas que tú amas hacer, más allá que sean fáciles o no, pero sí las disfrutas, ¿no? Al final hay un amor profundo por hacerlas. Pensemos en las mamás. Las mamás aman ser mamás en cierto modo. A cada una a su propio modo y por eso digo que es tan íntimo y tan personal esto de la maternidad que es difícil hablarlo, siento yo. Pero entonces, bueno, pensamos en eso que amamos hacer, ¿no? Amo pintar, amo cantar, amo hacer sumas y restas. Digamos, pienso en mi papá ama los números, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Mi hermana es analista, ¿sí? Entonces ella ama todos esos charts de Excel y me los explica. Y más linda, ella me trata de explicar todo. Y yo trato de entender. Eh, pero sí, me va a regañar por esto. ¿Cómo que no entiendes si te lo estoy explicando? Te amo. Bueno, eso es una base para uno de los pilares, pero eso lo tenemos que juntar con otras cosas. Tenemos que pensar también en lo que el mundo necesita. Ya. Entonces, amo hacer estas cosas, pero también tengo que pensar en qué necesita el mundo. Entonces, por mi lado, el mundo necesita paz, necesita calmarse, necesita buscar lugares tranquilos, necesita respirar profundo. Eso el mundo lo necesita y si yo junto eso que el mundo necesita con lo que yo amo hacer, voy a encontrar mi primer pilar que es una misión. Entonces, esa es mi misión. Lo que la gente necesita y lo que yo amo hacer. ¿Sí? Pero es solo un pilar. Mi misión solamente es una de las 4 bases que sostiene mi propósito. Entonces, ese pilar, digamos que tú revisa todas esas cosas que tú amas hacer y lo que la gente necesita, porque hay una cuestión de actos de servicio que son súper importantes y que se ha demostrado que para tú ser feliz y para tú sentirte satisfecho y sentirte tranquilo y producir hormonas buenas en tu cabeza, tienes que hacer cosas por los demás, no puedes hacer solamente cosas por ti. Siempre va a haber una necesidad de servicio, porque eso hace parte de nosotros como humanos, que vivimos en comunidad y que necesitamos ser sociables. Entonces ya sabemos que nuestra misión está basada en hacer lo que tú amas, más lo que la gente necesita. Luego está esto otro, que es por lo que te pagan, o te sientes una retribución a cambio, ¿sí? Usualmente te pagan, ¿no? Entonces aquí es cuando entra este pedacito que hace parte del pilar, ni siquiera es un pilar, o sea, por eso es tan importante no pensar que el dinero lo es todo frente a nuestros propósitos de vida. Si es necesario, claro que sí, vivimos en un mundo donde el dinero es importante. O sea, eso yo no lo puedo cambiar y eso hace parte, pero no es lo único, eso es lo importante, eso es lo que tenemos que pensar, no podemos darle, y es que eso es lo que a veces nos pasa, que lo volvemos el único pilar, ¿no? Y lo volvemos nuestro propósito de vida, el dinero, ¿sí? Tener cierta cantidad o el hecho de que no tengamos, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en cosas que a mí me pueden pagar, ¿sí? Que tienen un valor. Entonces, como tienen un valor, yo recibo una retribución monetaria, más lo que la gente necesita, voy a encontrar una vocación, ¿sí? Y la retribución a veces no tiene que ser dinero, a veces pueden ser regalos. Es más, a veces o sea, como la misma acción de agradecimiento puede ser una retribución. Y ahí tú ya empiezas a encontrar una vocación frente a eso. ¿Sí? Entonces ahora si juntamos amar lo que haces, lo que la gente necesita y y recibir algo a cambio, ya empezamos a encontrar que nuestro propósito de vida tiene forma, ¿no? Y sobre todo porque ya tiene 2 pilares, nuestra misión y nuestra vocación, ¿sí?
Entonces, cuando hay una misión y una vocación, digamos que hay dos piernitas que sostienen. Ahora, para encontrar una tercera, una tercera y una cuarta, necesitamos algo que también es súper importante y que a veces esa puede llegar a ser súper compleja y es que seas bueno haciéndolo. Entonces, digamos, me puedo pensar yo, a mí me gusta cantar, menos mal, no siento que sea como de las cosas que más me gusta hacer. La gente necesita música y necesita que la gente cante. Sí, yo necesito que, no sé, yo necesito que las personas canten, las que saben hacerlo. Y te pagan por hacerlo, claro. Si tú eres bueno haciéndolo, posiblemente te van a pagar porque hay un valor en lo que haces. Entonces a veces pasa que de pronto yo no soy buena en lo que hago. Entonces el valor y la retribución no es lo que yo espero. Entonces ahí no funciona tanto eso, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a como cultivar cualidades y habilidades y talentos frente a las cosas que yo amo hacer, voy a encontrar dos pilares importantes, porque entre que tú seas bueno en lo que haces y que ames hacer eso, sale la pasión, ¿sí? Porque las cosas empiezan a apasionarte y esa pasión se vuelve un pilar. Y cuando yo soy bueno en lo que hago y me pagan por eso, aparece mi profesión, que a mí me gustaría llamarlo más como el oficio, ¿no? Hay un oficio en eso. ¿Por qué? Porque hay una retribución a partir de eso. Entonces, si pensamos ahora cerrando, ¿cuáles serían nuestros grandes cuatro pilares? Hay una misión en lo que hago, sí, hay una misión porque amo lo que hago y el mundo lo necesita. Hay una vocación en lo que hago porque hay una retribución y el mundo lo necesita. Hay un oficio, ¿no? Existe como ese trabajo. Entonces me pagan por hacerlo, recibo algo a cambio y soy buena haciéndolo porque he trabajado para ser buena haciéndolo. No es que nací con las cualidades y las habilidades, sino que trabajé mucho para hacerlo. Y como he trabajado mucho en hacerlo y amo hacerlo, hay una pasión. Entonces, la pasión, el oficio, la vocación y la misión son los cuatro pilares que tú deberías estar buscando para encontrar ese propósito de vida. ¿Qué tal? Entonces, pensemos y tomémonos un momentico para pensar en nuestras vocaciones, en nuestros propósitos, ¿no? Y a veces nos pasa que estamos un poco perdidos en nuestra vida, ¿no? A mí me pasa un montón. Bueno, me pasa a veces, pero digamos que ahora la tengo un poco más clara. Pero sí nos pasa a veces que estamos en el trabajo o que estamos en nuestros días y no hay como un rumbo, ¿cierto? No hay algo que tú digas como esto es lo que me hace levantarme de la cama todos los días y querer salir adelante. Y no está mal sentirnos así, pero si no has escuchado mi capítulo anterior, donde hablo de el crecimiento y hablo de salir de la zona de confort, el entender que tú de pronto no estás donde quisieras estar, significa que tienes una tarea muy grande. Y una tarea muy importante que es empezar a buscar esto, que es tu propósito. ¿Sí? Y eso no significa, una vez más, dejar a tu familia, renunciar a tu trabajo, no. No, de pronto lo que tienes que hacer es enfocarte en estos cuatro pilares que son bien importantes porque en esos cuatro pilares tú vas a encontrar tu propósito. Y una vez más, tu propósito de pronto no es tu profesión, ¿no? Ahí vamos tirándonos un poquito hacia el Dharma, porque de pronto no tiene que ver mucho con eso que te paguen en verdad, pero que sí hay una retribución de agradecimiento, de que te valoren por eso, ¿no? De que haya como una validez frente a las cosas que haces. Y ahí es cuando es importante también empezar a buscar ese balance en nuestra vida, ¿no? Porque es normal que estemos de pronto en un punto de nuestra vida donde todo sea el trabajo, ¿sí? Pasa, ¿no? Que estamos en momentos donde la profesión lo es todo. La profesión lo es todo y cuando eso empieza a cambiar un poco, o cuando te empiezas a sentir estancado y empiezas a pensar, claro, yo tengo que ver en varios aspectos de mi vida qué más está pasando, ¿no? Ahí yo te invito mucho a ver como la parte del servicio, lo que el mundo necesita. ¿Qué podrías empezar a hacer hoy
que tú sabes que puedes ayudar a hacer a las demás personas. Hay un montón de fundaciones, yo conozco gente que trabaja con animales, que trabaja con niños, hay muchas cosas en las que uno puede buscar el servicio. Hay de pronto como muchas cosas donde tú puedes descubrir ese propósito de vida. Porque lo que les decía ahorita, el servicio es una necesidad. O sea, nosotros somos seres que necesitan crear actos de servicio, ¿sí? No para nuestro bienestar, o sea, en parte va a haber bienestar propio, pero es más porque es parte de nuestra naturaleza servir, ser útiles. Y por eso hace parte como de estos pilares. Entonces fíjate un poco que si de pronto las otras cosas están un poco nubladas, ¿qué puedes hacer hoy para ayudar a los demás? Y por ahí podrías comenzar muy bien. De ahí puedes empezar a pensar cosas que amas hacer y que de pronto las tienes por ahí estancaditas o que no has estado haciendo últimamente. Empieza a buscar hobbies, no sé, actividades extracurriculares, ¿sí? Piensa en las cosas que eres bueno haciendo, ¿no? Tus talentos a veces. Tú, no sé, dibujas y la gente te ha dicho que eres un gran dibujante, o cantas, ¿sí? O escuchas a la gente, o te gusta hablar con las personas. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso fuera del trabajo, de pronto encontramos cositas lindas, nos sorprendemos de cosas chéveres, ¿sí? Yo descubrí todo esto en mi propósito por el hecho de que yo necesitaba hacer ejercicio y necesitaba hacer yoga por mis articulaciones. O sea, si yo no lo hubiera visto como una necesidad de ejercicio, nunca hubiera tenido este camino que me llevó a entender que mi verdadera tarea en la vida y mi dharma es dar paz y ayudar a encontrar como senderos de tranquilidad a las personas. ¿A través de qué? Del yoga, de la meditación, de estos lugares, de estos canales. Entonces, hay maneras de encontrar tu propósito de vida y no necesariamente va a tener que ser profesionales. A muchos les pasa que sí, que tiene que ver todo con la profesión. Y de ahí tienen que conectar no solamente con las cosas que les dan dinero, sino otra vez, cómo pueden ayudar a los demás, qué cosas eres buenas haciéndolo y lo más importante también, qué es lo que más amas hacer. Porque si no hay amor en las cosas que tú haces, se va a sentir un vacío aquí en el corazón y esa no es la idea. La idea es que tú te sientas emocionado, te sientas feliz. No todo el tiempo, no todo el tiempo porque no siempre es fácil. Vas a cansarte, a veces lo vas a hacer mal, a veces vas a estar aprendiendo y va a ser difícil, pero lo importante es que valga la pena. Entonces hoy, siendo un día donde a veces uno se cuestiona muchas cosas, te invito a que pienses en eso. ¿Cuál es tu propósito? No lo que las personas esperan de ti. ¿Qué esperas tú de ti y de tu vida? ¿Y qué es lo que en verdad deseas? ¿Cuál es tu sankalpa? ¿Cuál es tu verdadera intención que tienes guardada en tu corazón? ¿Y qué puedes empezar a hacer hoy para trabajar en ella? Y eso era lo que tenía para decirte hoy. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Una vez más, feliz Día de las Madres a todas las madres. Si escuchaste esto otro día, bueno, me caes muy bien por ser mamá, te admiro. Y si no lo eres, también me caes muy bien. Y nada, me caes muy bien porque me escuchas. Y me caes aún mejor si lo compartes en tus redes. Te mando un abrazo y